Pues estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 5. Y en este estudio que llevamos del Evangelio de Juan, llegamos a un punto maravilloso. Fíjense que este tema o este pasaje de Juan capítulo 5 del estanque de Betesda es uno de los pasajes que más tocó mi corazón cuando yo empecé a estudiar la Biblia, cuando yo empecé a conocer de Dios. Fue de los pasajes que más impactó mi corazón, y te voy a decir por qué. Bueno, al final de la prédica vas a saber por qué. Y yo creo que nos debe de impactar a todos. No es a mí, yo creo que todos debemos de despertar y todos debemos de ser vivos y vivir el Evangelio y caminar con Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 5. A partir del versículo 5 vamos a estudiar, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es decir, no tengo quien me meta, no tengo quien me acerque. ¿Se acuerdan ese estanque? Ese lugar que era una cisterna gigante donde lavaban a las ovejas antes de llevarlas al templo. Y este estanque estaba una multitud de enfermos, una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Estaban ahí alrededor del estanque. Y había muchos ahí, pero entre ellos había uno que tenía 38 años tirado. Tenía 38 años esperando un milagro. Tenía 38 años esperando la sanidad. Y estaba esperando que el ángel, como decía, de tiempo en tiempo descendía al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al agua quedaba sano. Entonces, te encuentras ahí a todos los enfermos esperando ese milagro. Esperando ese milagro en sus vidas. Y este enfermo, este paralítico dice: no tengo quien me meta. Y estas palabras tienen que retumbar en nuestro corazón. Y ahora quiero que veamos ese estanque como el día de hoy Dios ve en nuestra sociedad. El día de hoy Dios puede estar quebrantado por cada uno de nuestros casos. No me voy a ir tan lejos. Aquí mismo, en este lugar, en esta iglesia, en este día, cada uno de nosotros es una historia diferente que Dios conoce. Cada uno de nosotros es una historia que Dios conoce. Cuando tú ves un grupo de ovejas, que alguna vez vas en la carretera y ves un grupo de ovejas, ¿qué es lo que tú ves? Ves un grupo de ovejas. Pero lo que el pastor ve no es un grupo de ovejas. Lo que el pastor ve es a cada una, la conoce, ¿no? La tinta, ¿no? La que tiene la manchita en la pierna, la que es más gordita y es gandalla y no deja que los demás coman y siempre llega a comer primero, la distraída, la ovejita que se va y el buen pastor siempre conoce a sus ovejas, y Jesucristo es el buen pastor y ninguna de sus ovejas se va a perder. Y algo muy importante es que cuando Dios ve esta iglesia, como ve esta sociedad, no ve un grupo y una masa de gente, ve cada historia, ve tu vida, conoce tu historia, conoce tus debilidades, conoce tus luchas, conoce tu falta de fe, conoce tus dudas, conoce tu rebeldía, conoce tus gustos, conoce tus gozos, tus alegrías, conoce todo de ti. Ese es nuestro Dios, que nos ve y ve cada historia. Ahora quiero que pienses esto también, pero allá afuera. ¿Cuántas familias están viviendo el día de hoy? Aquí puse en la presentación lo que es una pequeña radiografía de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Cuánta gente conoces que está en depresión, que está en soledad y que está buscando realmente sentirse amada o amado? Sentirse importante en la vida de alguien, sentirse que su vida vale la pena, sentir que su vida realmente tiene sentido. Y allá afuera hay mucha gente que anda buscando sentido a la vida,
que se sienten vacíos, secos. Otros están tirando la toalla de su matrimonio y están diciendo: ya no aguanto más, ya no hay solución, ya no hay forma de rescatar esto. Ya todo se fue, ya no hay nada aquí. Y estamos viendo muchos casos así también. Y es lo que Dios ve familias que se están destruyendo. Ve también gente que está literalmente vacunada contra las iglesias, vacunada contra las religiones, vacunada contra Dios, diciendo: yo no quiero que me hablen de Dios, yo no quiero escuchar, vente a la iglesia, yo no quiero escuchar, vente a estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque yo he conocido cristianos que son un pésimo testimonio. Yo he conocido gente que se dice que conoce a Dios y que ama a Dios, pero andan en la fiesta, andan en la parranda, o son fraudulentos, o nada más andan detrás de la lana, o andan y son una bola de mentirosos, manipuladores. Y me estás diciendo que me acerque a ese grupo de personas. Olvídalo, mi vida está muy bien sin ellos. Y hay mucha gente allá afuera así. También hay mucha gente que está desesperada porque no consigue trabajo. Porque las deudas van creciendo, y ya no saben cómo sacar adelante a su familia, y los problemas económicos los están ahogando, y buscan trabajo y no encuentran trabajo en ningún lugar. Otros, ¿cuántas mamás conoces aquí y allá afuera que son mamás y papás al mismo tiempo? Porque el hombre se fue de la casa, porque el hombre abandonó su castillo, abandonó su hogar, abandonó su responsabilidad, y ahora la mujer es la que está tratando de sacar adelante a los hijos, está trabajando durísimo para sacar adelante a sus hijos. Y la mujer está cansada, y cada noche, ya cuando se termina y ya durmió a los niños, les dio de cenar, llega a su recámara sola y se pone a llorar y dice: Señor, ya no aguanto, estoy cansada, ya no sé cómo sacar adelante a mi familia, estoy cansada, estoy agotada. ¿A cuántos chavos, a cuántos hijos, al ver que su familia se desintegra, están desanimados, están agüitados, están enojados también? Que ven a mamá llorar, porque ven a papá irse y hacer de su vida un papalote. Y los chavos están enojados, frustrados, dolidos, lastimados, desanimados, y no encuentran esperanza en ningún lugar. ¿A cuántos están en medio de un pleito familiar durísimo y no saben cómo salir, no saben cómo rescatar, cómo sanar? Y hay una falta de esperanza en medio de todo el problema. ¿A cuántos conoces que están inmersos, esclavos de las adicciones? Adicciones al alcohol, o a las drogas, o a la pornografía. Y ahí están esclavos, y no encuentran la salida, no encuentran cómo salir de esa esclavitud. Y siguen siendo esclavos. Y esas son las historias que Dios está viendo. Ese es el dolor que trae Dios por nuestra sociedad, por cada uno de nosotros, por cada historia. Y yo sé que de entre estas historias que acabo de decir, hay muchas historias aquí así. Y es lo que Dios ve. Es lo que Dios está viendo. Dios está viendo la necesidad, Dios está viendo tu historia, Dios está viendo mi historia y la historia de mucha gente allá afuera. Y exactamente así es como estaba el estanque de Betesda. Gente enferma, gente esperando un milagro, gente esperando literalmente un cambio, gente esperando, diciendo: ¿sabes qué? Espero un milagro. Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo salir de todo esto. Necesito un milagro, necesito un cambio, necesito que alguien nos salve. Y te voy a decir algo y quiero que te lo grabes, porque ahí es donde Jesús va. Jesús va donde está la necesidad. Si algo estoy convencido plenamente es que si quieres caminar con Jesús, Jesús te va a llevar a donde está la necesidad, porque ahí está Jesús. Porque el amor de Dios es como los ríos que descienden a los lugares más bajos. Porque el amor de Dios y Jesucristo mismo va donde está la necesidad. Vemos en Juan capítulo 4 que Jesucristo fue y le era necesario pasar por Samaria, un pueblo que se había apartado de Dios, que se había alejado de Dios, pero en el corazón de Dios está rescatar, está el de salvar. Y Jesucristo fue a ver a la mujer samaritana para a través de ella rescatarla.
Jesucristo en Juan capítulo 5, en el siguiente capítulo, Jesucristo va al estanque de Betesda porque sabía que era un lugar de mucha necesidad. Y si tú quieres caminar con Jesús verdaderamente, tú vas a caminar hacia donde está la necesidad, porque ahí está Cristo. Qué diferente es esas falsas doctrinas que se meten en muchas iglesias y les empiezan a vender la onda de que no, Dios quiere que seas millonario, Dios quiere que prosperes y seas millonario, y tú vas a ser cabeza y no cola, y tú eres Juan Camaney. Y están metiendo pura basura en el corazón de la gente, porque la gente ya no anhela a Dios, anhela la prosperidad. Ya no anhela caminar con Jesús hacia la necesidad, anhela ser millonaria. ¿Y cuándo fue que corrieron a Dios de esto? Porque yo veo a Jesús caminando hacia donde está la necesidad. Yo veo a Jesús yendo hacia los orfanatos con el huérfano, con la viuda. Yo veo a Jesús yendo por las familias que se están desintegrando. Yo veo a Jesús caminando con la mujer que está sola, tratando de sacar adelante a sus hijos. Yo veo a Jesús con el anciano, con la persona mayor que no tiene para mantener. Súper en los ¿cómo se llama? En el súper, guardando las bolsitas. Yo veo a Jesús caminando con los que están con problemas de adicciones. Yo veo a Jesús caminando con los chavos que están lastimados porque sus padres se divorciaron. Yo veo a Jesús caminando con ellos. ¿En qué momento se metió esa basura en las iglesias para manchar el mensaje de la Biblia y empezar a venderle a la idea a la gente de que no, Dios quiere que seas millonario? El corazón de Dios está siempre donde está la necesidad. Y si tú quieres caminar con Cristo, Jesús no te va a decir, ámate a ti mismo. Jesús va a decir, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dijo Jesucristo en Marcos capítulo 8, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Y qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Yo veo a Jesús caminando donde está la necesidad. Yo veo a Jesús yendo donde está la necesidad. Y Jesús fue al estanque de Betesda a salvar. Y adivina dónde fueron sus discípulos. Con Jesús. Yo veo a Jesús sanando a ciegos, sanando a leprosos, y adivina dónde estaban los discípulos. Con Jesús. Fueron testigos. Y cuando Jesús partió y fue a la diestra del Padre, ¿a dónde crees que fueron los discípulos de Jesucristo? ¿Dónde está la necesidad? Si el amor de Dios se representa en que seas millonario y que tengas prosperidad y que nunca te enfermes, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, odiaba a los discípulos de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque murieron por el Evangelio, porque fueron sacrificados, porque Jacobo fue decapitado por predicar a Jesucristo. Y el día de hoy es muy fácil predicar, es muy fácil enseñar, diciéndote, si vienes a Jesús vas a ser millonario. Pues todos van a venir. Pero te tengo que decir la neta: si quieres caminar con Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Pero adivina qué, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y caminas con Él, Dios te va a llevar a la necesidad y tu vida va a tener un sentido mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Y va a ser un privilegio que tú seas un instrumento de Dios para ayudar, para servir, para cuidar, para proteger, para bendecir. Y lo que Jesús hace es precisamente a sus discípulos, a sus hijos, decirles: vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y que la gente conozca que hay un Dios creador todopoderoso que nos ama a tal grado de que entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. En Hechos capítulo 9,
Y antes de irme, perdona, Hechos capítulo 9, vemos, este es el tema. No tengo quien me meta. Porque cuando llega Jesús y ve al paralítico que está ahí y que le dice, ¿quieres ser sano? Porque como ya lo hablamos en domingos anteriores, hay gente que no quiere ser sana. Hay gente que quiere continuar así. Hay gente que no quiere renunciar a su pecado, no quiere renunciar a su ego, no quiere renunciar a sus proyectos, a sus planes y quiere seguir con su vida. Pues no quiere ser sana. Pero hay gente que sí queremos ser sana. Hay gente que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, no tengo quien me meta. ¡Wow! Que esa respuesta te cale hasta los huesos. ¿Y sabes por qué? ¿Cuánta gente fue sana en el estanque de Bethesda? Tenía 38 años ahí tirado este pobre hombre. Y en 38 años, ¿cuánta gente pudo haber sido sana en el estanque de Bethesda? ¿Cuánta? Mucha. La pregunta es, ¿dónde están los que fueron sanos? ¿Dónde están? Seguramente el ángel descendió, agitó el agua y descendió alguno y se aventó al agua y quedó sano y salió sano del agua y empezó a cantar alabanzas diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya, soy sano para la gloria de Dios. Y se fue y abandonó el estanque. Abandonó porque no hubo nadie que se quedara en el estanque para ayudar a los demás. No hubo nadie que se quedó en el estanque. Todos se fueron literalmente sanados, cantándole seguramente a Dios y dándole gracias por los milagros en su vida, pero centrados en sí mismos, saliendo del estanque y se fueron a vivir su vida, a vivir sus proyectos. Pero ninguno se quedó en el estanque para ayudar a los demás. Por eso este cojo dijo, ¿sabes qué? No tengo quien me meta, este paralítico, no tengo quien me meta. Todos ya se fueron. Todos los que han sido sanos se han ido. Y nadie se quedó a ayudarnos. ¿Entiendes? La pregunta es, ¿tú has sido sana? ¿Tú has sido sano? Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tenemos que regresar al estanque de Bethesda y ayudar a los que siguen enfermos, a los que siguen cojos, a los que siguen paralíticos. Porque entonces, si no vives para servir a los demás, estás viviendo para servirte a ti mismo. Y muchas veces se enseña esto desde los micrófonos. Pídele a Dios que Dios bendiga tus proyectos, tus planes, tú. Y no es así, querida familia. No hay algo más hermoso y más grande que los planes de Dios. Súmate a ellos. Súmate a los planes de Dios. Porque los planes de Dios son eternos. Y tus planes y tus proyectos son temporales. Y lo que muchas veces es, ¿sabes qué? Que Dios bendiga tus planes y que Dios haga tus proyectos y que todo está centrado en el yo, y no es así. Y es por eso que la gente se va del estanque de Bethesda, se olvida de la necesidad de los demás y está enfocada en sí misma con mis proyectos, mis planes, y Dios, bendíceme mis planes y bendíceme mis proyectos. ¿Te olvidaste de la gente? ¿Te olvidaste que Jesucristo está donde está la necesidad? Y si eres una hija o un hijo de Dios, que estas palabras retumben en tu cabeza: no tengo quien me meta en el estanque. Y entonces cuando ves las historias allá afuera, ves mujeres trabajando para sacar adelante a sus hijos porque el esposo se fue. Cuando ves matrimonios deshaciéndose con problemas, cuando ves chavos en malos pasos con adicciones o con resentimientos a sus padres, cuando ves hombres que no tienen trabajo y están desesperados, cuando ves personas mayores trabajando, tratando de salir adelante, cuando veas historias e historias e historias, entonces recuerda, Jesucristo está donde está la necesidad. Y tal vez esa persona está gritándote: no tengo quien me meta en el estanque. Pero el día de hoy no necesitamos un estanque. El día de hoy el Hijo de Dios está aquí. El día de hoy el Hijo de Dios tiene todo poder y autoridad para sanar. El día de hoy
tú y yo tenemos ese compromiso delante de Dios de compartirle a la gente sobre nuestro gran y precioso Salvador y de la esperanza y la respuesta que hay en Él. No está centrado en ti, está centrado en Él. Él es la respuesta, Él es la solución. Y tu llamado y el mío es el mismo: ir a donde está la necesidad y compartir de nuestro gran y poderoso Señor y Salvador. Y ahora sí, vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 había un hombre llamado Ananías. Y Ananías, dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de las principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Wow, esta historia está padre, ¿no? Ananías, un hijo de Dios, y de repente Dios le dice a Ananías y él: Señor, heme aquí. Oh, sí, Señor. Ok, ¿ya? Ok, ve y predícale a Saulo de Tarso. No, no, Señor, espérate. No sé si checaste el Face últimamente, ¿no? Te llegó el WhatsApp, pero pues este Saulo de Tarso nos está matando, es el matacristianos. Saulo de Tarso es el perseguidor number one de tu iglesia. Saulo de Tarso tiene autoridad para meter a la cárcel y mandar matar a todos los que predican tu nombre, Señor. Pues está chido, pero ¿sabes qué? Ve y predícale, háblale de mí y ora por él. ¿Y qué fue lo que hizo Ananías? Obedeció al Señor. ¿Y qué salió de eso? De la obediencia de Ananías salió el predicador más activo y el escritor más activo de todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ex matacristianos, ex perseguidor de la iglesia. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que venció el miedo. Hubo un hombre que venció el Señor, no, sácate, no, yo no. Señor, elige a otro. Que alguien más vaya y le predique, no, este cuate me va a matar. Y el día de hoy, muchas veces cuando tú haces una lista de a quién le vas a compartir o le vas a invitar a la iglesia, o le vas a compartir de Jesucristo, o lo vas a invitar a un estudio bíblico, haces tu lista y dices: no, este no, calma, ¿no? Como ayer les contaba, yo cuando empecé a conocer de Jesucristo, ya tenía un tiempo estudiando yo y discipulándome, y un día el pastor me dice: es tiempo de que tú abras un estudio bíblico. Y dije: ¿what? ¿Yo? No, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cómo? Y él me dijo: mira, muy sencillo, vas a agarrar un cuaderno, una pluma y vas a hacer una lista de todos tus amigos. Vas a ver alguna casa donde se pueda hacer el estudio bíblico. Yo te voy a decir que vas a empezar a estudiar con ellos y vas a hacer una lista. Y les vas a empezar a llamar y los vas a invitar a un café. Y ahí en el café les vas a empezar a compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces ya me dio así todo el plan muy chido, ¿no? Y dije: pues está padre. Ok, entonces hice mi lista de amigos. Y yo tenía un amigo muy cercano, un amigo muy cercano, Carlos, el poderoso Charlie. Y cuando estaba haciendo la lista, de volada lo puse y dije: no, Charlie, olvídalo. Este cuate es un ateo. O sea, ¿para qué voy a estarme aventando pleitos con él y debates, no? Dije: no, ¿sabes? No. Entonces a él lo taché de la lista y dije: a él no. Este cuate en él es un ateo y ¿para qué? ¿No? Entonces hice mi lista, etcétera.
e invité a mis amigos. Y de repente llega el momento donde ya tenía listo el cafecito, las galletitas y todo, y empezaron a llegar mis amigos, y en eso va llegando Charlie. Yo dije, ¿y ahora tú qué haces aquí? Me dijo, no, pues es que me encontré a, creo que se llamaba Vero, no me acuerdo cómo se llamaba, una amiga que yo había invitado al estudio. Y la encontré y estaba esperando un taxi, y yo iba en el carro, la veo, le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? No, pues voy a una reunión que Hugo nos está invitando. ¿Cómo crees? Y no me dijo nada. No, pues súbete, yo te llevo, ¿no? Y entonces pues, se subió al carro, la traje y ya la traje aquí a la casa, ¿no? Pero qué gacho, o sea, qué gandalla, ¿por qué no me invitaste a mí a la reunión, no? Le dije, mira, lo que pasa es que te voy a hacer la verdad, es que ese es un estudio bíblico y tú no crees en Dios, ¿para qué te enseño la Biblia si ni siquiera crees en Dios? No, lo que no sabes es que ya creo en Dios. Y dije, caray, ¿cómo? Me dijo, sí. El otro día me puse a pensar, dije, mira, si yo creo en Dios y vivo toda mi vida creyendo en Dios y no existe Dios y me muero, pues no pasa nada. Pero si yo no creo en Dios y vivo toda mi vida sin creer en Dios, y si existe Dios y me muero, no, pues ahí sí pasa. Dije, entonces, aunque sea por conveniencia, dije, pues sí creo, ¿no? Y así empecé, y el día de hoy sí creo en Dios, y dije, pues órale, pues bienvenido, pásale. Y se quedó al estudio bíblico. Tú muchas veces puedes descartar personas, ¿no? Pero adivina que Dios no descartó a Charlie, aunque yo sí. Dios no descartó a Charlie. Y tal vez tú tienes un Charlie en tu vida. Tal vez tú tienes un Charlie entre tu familia. Tienes un Charlie entre tus amigas o amigos. No importa. Te voy a decir algo, Ananías arriesgó su vida y bajada, no es cierto, arriesgó su vida por predicar el Evangelio. Y adivina qué, aunque estaba nervioso, aunque le expresó su miedo y su nervio a Dios, aún así obedeció y lo hizo. Si tú le predicas o le compartes de tu fe a alguien, no vas a arriesgar tu vida, créemelo, no te van a matar. El miedo más grande que la gente tiene es que me vayan a rechazar o se vayan a burlar de mí o me dejen de hablar. Dios mío, ¿eso te da miedo? Ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio para que la gente conociera el Evangelio y daban su vida. ¿Por qué nos va a dar miedo el rechazo, la burla? Tú comparte de tu Dios, habla de tu Dios, presume a tu Dios, porque Él vino a salvar. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos capítulo 10, un capítulo después. ¿Qué es lo que pasa, mi querido Pedro? A Pedro Dios le manda, le muestra unos lienzos con animales que dentro de Deuteronomio y dentro de Levítico y dentro de lo que es el Pentateuco, empieza literalmente Dios a prohibir algunos alimentos por cuestión de salud, y se los pone y le dice Dios en Hechos capítulo 10, Pedro, mata a esos animales y come. Y Pedro dijo, no, Señor, que es una contradicción. Si es Señor, por supuesto siempre va a ser sí. Pero si Él te manda algo y Él es tu Señor, pues no le puedes decir, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo.
Y Dios le dice, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Y eso era no por los alimentos, sino literalmente era porque iban a tocar a su puerta y le iban a decir, ven Pedro y predícale a los gentiles. Y había entonces Cornelius, era un centurión romano, un alto jerarca del imperio romano, con una muy alta posición política, económica, muy alta posición también en la jerarquía dentro del ejército romano, pero era creyente en Dios. Él creía en el Señor. ¿Y sabes lo que él hizo? Se le apareció un ángel y le dijo, manda a traer a Pedro porque él les va a hablar del Señor. Entonces el centurión Cornelius manda por Pedro. Pedro, cuando tocan a la puerta, dice, pues ya Dios me dijo que fuera con ustedes. Y llega Pedro a la casa del centurión y ve que este centurión había hecho toda una fiesta para recibir a Pedro. Invitó a sus amigos, invitó a su familia, y ya que estaba toda su familia y amigos más queridos, les dijo, va a venir Pedro a predicarnos de Jesucristo. Y llega Pedro y ve a puro gentil, es decir, no eran judíos. Entonces Pedro le dice unas palabras bien románticas. Aquí ahorita les digo, en el versículo 28, Pedro, fíjate lo que les dice Pedro, bien tierno el Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No, pues sí son palabras como de ánimo, ¿verdad? Debería dar pláticas motivacionales este Pedro. Imagínate Cornelius, ¿no? Pues gracias, me llamaste inmundo y todo, pero pues pásale, bro, te estamos esperando. Y entonces Pedro entra en la casa y empieza a predicarles de Jesucristo. El Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a alabar a Dios en diferentes idiomas, y de repente después dice Pedro, pues si ya el Espíritu Santo fue bautizado, los ha bautizado, entonces ¿quién soy yo para negarles el agua? ¿Por qué no van a ser bautizados en agua? Entonces fueron bautizados en agua todos. Pero Pedro quería predicarle a los gentiles. No, para él era inmundo, ¿no? Estos nacos. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo, Pedro, ve y predícales, ve y háblales de mí. Y Pedro fue y les habló precisamente, obedeció. Y a través de eso empezó literalmente el evangelio entre los gentiles. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas hicieron la expulsación de un espíritu de adivinación. Se les cayó el negocio porque esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, pues era business, ¿no? Para los patrones de ella. Y cuando Pablo y Silas expulsan a este espíritu de ella y la hacen libre, los patrones se enojan porque dicen, y ahora mi negocio ya me lo choteaste, ¿no? Entonces animan a todo el pueblo a que se vayan en contra de Pablo y de Silas, los agarran, los golpean, los azotan. Y estando ellos en la cárcel, en la noche, fíjate nada más, voy a leer esta parte donde dice, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque los carceleros o cualquier soldado que le encargaban a un preso, si el preso se les escapaba o se les pelaba, ellos tenían que pagar la condena, y era condena de muerte. Entonces el carcelero, al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, dijo, ya se me pelaron. Y entonces dijo, pues me van a matar, pues mejor me mato yo de la depresión. Y ya se iba a matar. ¿Cuándo? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Qué precioso pasaje! Ahora, otro ejemplo bíblico. Número 1, nos encontramos... ¿Cuál fue el primero? Fue en Hechos 9, ¿no? Ananías. ¿Le tenía ganas de predicar a Pablo? Pues no. Pero fue obediente y le compartió a Pablo de su fe. Hechos capítulo 10. Pedro, ¿tenía ganas de predicarle a los gentiles? No. Pero fue obediente a Dios y le compartió a los gentiles y vio los milagros de Dios. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas le compartieron ¿a quién? A aquel que los había encarcelado, los había engrillado y los había puesto en el calabozo más profundo. Pues a él le predicaron y le salvaron la vida. Otro al estar cantando alabanzas y orando, y de repente se rompen los grilletes, se abren las puertas de la cárcel, y al igual otro hubiera dicho: gloria a Dios, Dios me está liberando de la cárcel, y patitas, ¿pa' qué te quiero? Y se van. Pero no fue así. Pablo y Silas se quedaron y obedecieron a Dios, y gracias a la obediencia a Dios y que hicieron lo correcto, el carcelero y su familia creyó en Jesucristo y fueron bautizados. Al enemigo, literalmente. Qué hermosos testimonios hay en la Biblia. Número 1, de que Dios no hace acepción de personas. Dios nos manda a predicar a todos, a cualquiera, no importa su estado social, porque muchas veces la gente hace distinción entre la gente pobre y la gente rica, y la gente dice: es que hay que predicarles a los de más necesidad, y a veces lo primero que se te viene es los de más necesidad económica, y eso es falso, porque Dios no ve estado social, Dios ve almas. Y el alma del rico como la del pobre se van al infierno si no tienen a Jesucristo. Por lo tanto, no importa qué estatus social tengan, la gente necesita a Jesucristo. Los pobres y los ricos, los flacos y los corpulentos como yo, los feos y... sí, ¿no? ¿Sabes? Dios es Dios de todos, y Dios vino a salvar a todos. No importa el estado, no importa la complexión, no importa tu nivel social, no importa tu nivel intelectual. Dios envió a su Hijo a salvar a todos. Y es lo que nos muestra en la palabra de Dios. Pero necesita hijos e hijas de Dios que estén dispuestos a ir a compartir, que estén dispuestos a ir a predicar. Y en Hechos capítulo 4, vemos en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo a orar y encuentran a un paralítico ahí. Y el paralítico les pide dinero. Y ellos, como buenos siervos de Dios, dicen: pues lana no tenemos. A diferencia de otras doctrinas que al día de hoy dirían: el Espíritu Santo no está en ellos, Dios no está con ellos porque Pedro y Juan no tenían lana. No, pues están fregados, Dios no los ama, ¿no? Pero ahí en Hechos capítulo 3 literalmente dice: pues no tenemos ni plata ni oro, ¿no? Pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó. Imagínate si Pedro o Juan hubieran traído 500 varos. El cuate se queda paralítico.
Pero literalmente Pedro y Juan dicen, pues no traemos lana, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó y empezó a brincar y a saltar. Y la gente que iba llegando al templo a orar, porque era la hora de la oración, llegan y literalmente ven al paralítico que siempre estaba pidiendo limosna en la entrada. Lo ven brincar y saltar y dicen, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Y ellos dijeron, y él dijo, no, pues ellos dos que van ahí, ellos fueron. Entonces toda la gente se agolpó con Pedro y con Juan y empezaron a exaltarlos, ¿no? Ustedes, los grandes siervos del Señor, los grandes ministros del Cristo. Y Pedro y Juan dijeron, a ver, serenos, morenos. Porque ¿saben qué? ¿Por qué nos miran a nosotros? Fíjate el corazón de un siervo y de un hijo de Dios. ¿Por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiese salido poder alguno? Ustedes, este milagro que están viendo es porque en el nombre de Cristo Jesús, al cual ustedes gritaron, crucifícale, dicho sea de paso, en el nombre de Cristo Jesús es que este hombre está sano. Y entonces les predicó el nombre de Jesucristo a ellos. Vinieron los alguaciles del templo, agarraron a Pedro y a Juan y los metieron al templo y los iban a juzgar. Y los amenazaron de que no siguiesen predicando a Jesucristo y los soltaron. Pero después de que los amenazaron de que no predicasen a Jesucristo y no estuviesen hablando sobre Cristo Jesús, vienen con los demás apóstoles Pedro y Juan y adivina qué hicieron Pedro y Juan. Oraron. Pero fíjate muy bien la oración que hicieron. Y ahora, Señor, Hechos 4:29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo libertad o con todo denuedo hablen tu palabra, prediquen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quién hace milagros y señales y prodigios? Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. ¿Por medio de qué, dice, son los milagros y prodigios? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo todos los discípulos. ¿Y qué pasó después cuando estaban llenos del Espíritu Santo? Y hablaban con libertad, con denuedo, la palabra de Dios. Hablaban la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita? Conocer a Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita? La palabra de Dios. Porque la palabra es suficiente. La palabra es poderosa para transformar, para rescatar, para cambiar vidas. ¿Qué transformó mi vida? La palabra de Dios. Yo llegué a la iglesia en el 98 con una vida destrozada por dentro, una vida vacía, una vida seca, con una depresión. Yo llegué a esa iglesia, me acuerdo, en ese auditorio, con una vida vacía, seca. Y cuando yo llegué, yo dije, yo necesito que me ayuden, yo necesito un cambio de vida, yo necesito que me ayuden. Nadie me dijo, ven, siéntate, platícame tu vida, cómo fue tu infancia, cómo fue tu relación con tu papá, cómo fue Nadie se sentó conmigo a escucharme. Y adivina qué, no era necesario. ¿Sabes lo que hicieron? Siéntate y no hables. Escucha, porque Dios te va a hablar. Y me empezaron a enseñar la palabra de Dios. Me empezaron a exponer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformó mi corazón, mi mente, mi vida. La palabra de Dios es poderosa para salvar. Es poderosa para cambiar un corazón, una mente. Y en esta gran necesidad que vemos en nuestra sociedad, lo que la gente necesita es la palabra de Dios.
Ahora la pregunta es, ¿quién va a ir a anunciar el Evangelio? ¿Quién va a ir para que la gente conozca? Romanos capítulo 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Querida familia, con esto terminamos. Regresando a Juan capítulo 5, versículo 7. Señor, le dijo el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿A cuántos Jesús ha sanado a tu alrededor? ¿A cuántos conoces que Dios ha sanado? ¿A cuántos conoces que Dios ha cambiado sus vidas? Y la pregunta, ¿a cuántos tú les has compartido de lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que mi Dios es poderoso para salvar, que su palabra es suficiente. Yo creo que hay mucha necesidad allá afuera y aquí adentro. Pero yo creo fielmente que Dios nos llama a ti y a mí a llevar su palabra, a llevar su esperanza, a regresar a ese estanque de Bethesda donde Dios te sacó. Quiero pedirte un favor. Si Dios ha transformado radicalmente tu vida, si Dios ha rescatado tu vida del hoyo, si tú estabas en una situación de crisis y ahí fue donde Jesucristo extendió su mano y te rescató y te levantó, si tú eres un testimonio de cómo tu vida estaba deshecha, pero cómo Cristo la restauró, ponte en pie. Y quiero que mires a tu alrededor. Mira a tu alrededor. A todos los que Dios nos ha salvado. A lo que Dios nos ha rescatado. Tú y yo hemos sido rescatados. Cada uno de nosotros que estamos puestos en pie, estábamos en ese estanque. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese estanque y cómo estabas? Tal vez en depresión, tal vez con muchas heridas, con rencores, con amargura, con coraje, con adicciones, con una familia destruida. Yo no sé cómo es que Dios te llegó y te alcanzó. Yo no sé cómo te encontró a ti. Yo sí sé cómo me encontró a mí. Y yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Y cada uno de nosotros somos un testimonio del poder y de la misericordia y del amor de Cristo. ¿Cómo nos rescató? Y cómo, te voy a decir algo, nos sigue rescatando. Sigue rescatando matrimonios, sigue rescatando relaciones entre padres e hijos, sigue rescatando vidas de la soledad, de la depresión, sigue rescatando de las adicciones, sigue rescatando de una falta de fe, sigue rescatando de un ateísmo, sigue rescatando de las dudas. Nuestro Dios sigue rescatando. Y en ese estanque de Bethesda donde tú y yo fuimos rescatados, es ahí donde Cristo ha llegado a sanar, a salvar, porque cada uno de nosotros somos una historia, un testigo que podemos decir: yo no conocía, pero el día de hoy conozco. Yo literalmente estaba apartado y creí
conocer a Dios. Pero cuando Jesús se presentó a mi vida y me rescató, cambió completamente. Familia querida, el día de hoy hay muchos allá afuera que están todavía en ese estanque de Bethesda. Están en ese estanque con heridas, con desánimo, con dudas, con falta de fe, con coraje, con resentimientos, esclavos de un pasado que ya no existe. Pero Cristo Jesús ha venido a rescatar, a salvar. Pero ¿a quién crees que quiere usar Jesucristo? A ti y a mí. A bocas comunes y corrientes, a vidas comunes y corrientes, pero con un gran Dios, con un Dios que nos ha salvado. Si Él hubiera querido que su evangelio se predicara por bocas perfectas, hubiera enviado ángeles a predicar, pero a Él le plació elegirme a mí, elegirte a ti, a vidas comunes y corrientes, pero con un Dios extraordinario, poderoso, misericordioso. Tú has sido rescatado y has sido rescatada por esa sangre derramada en la cruz. Ahora, amigos, familia hermosísima, nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo. Nos toca a nosotros regresar a ese estanque de Bethesda y anunciarle a la gente que hay esperanza, que hay vida eterna y que hay perdón de nuestro pasado. Ahora nos toca a nosotros ir sin pena, sin vergüenza, con pasión, con amor por el prójimo. Ve y comparte, ve y predica, ve y presume a tu Salvador. Habla de lo que Él hizo en tu vida, cómo te rescató, cómo te encontró, pero cómo te rescató. Presume a tu Dios, presume a tu Salvador. Y que esas palabras de este paralítico que decía: no tengo quien me meta en el estanque, retumben en tu corazón y que digas: yo voy a ir a anunciar el evangelio, yo voy a ir a compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así como Ananías se atrevió a predicarle a su enemigo, así como Pedro se animó a predicarle a los que él menospreciaba, así como Pablo y Silas se atrevieron a predicarle al que les había hecho tanto daño, así tú y yo prediquemos, compartamos, enseñemos, porque el estanque de Bethesda cada vez está más lleno. Porque ese estanque de Bethesda cada vez hay más y más familias destruidas, hay más jóvenes perdidos, hay más vidas vacías. Cada vez más y más ese estanque se está llenando y el corazón de Dios se está doliendo, mientras muchos cristianos abandonaron ese estanque. Se encerraron en sus propios proyectos, en sus propios planes y se fueron. Pero tú y yo regresemos al estanque de Bethesda. Llevemos esperanza. Vayamos donde está la necesidad. Compartamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No necesitamos una iglesia para predicar. Tenemos una ciudad para predicar. Compartamos. Enseñemos. Vamos a orar. Precioso Padre, tú amas
a cada ser humano, Señor. Tú conoces cada historia, Señor. Tú conoces cada lucha, cada duda. Tú conoces todo de nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que despiertes a tu iglesia, Señor, y que vayamos donde está la necesidad. Que llevemos la esperanza que hay en tu Hijo Jesucristo a tantas familias, a tantos matrimonios, a tantos hombres, a tantas mujeres, a tantas madres y padres, a tantos jóvenes, a tantos niños que están sufriendo, Señor. Úsanos a nosotros, Señor. Estamos aquí dispuestos para lo que tú mandes y digas. Tú eres nuestro general. Tú mandas y nosotros obedecemos. Y tú amas a esta humanidad, Señor. Y te duele ver cómo ese apartado de ti. Gracias por haber sanado nuestras vidas, haber rescatado nuestras vidas. Ahora, úsanos como tu instrumento para llevar tu palabra, tu esperanza y tu precioso evangelio, para que todos conozcan que hay un Dios increíble y hermoso en los cielos que nos ama a tal grado de que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre. Te damos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos un Dios increíble, precioso, poderoso para salvar. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana y nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga, chicos.